Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A21s versus al Redmi Note 10. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En el Redmi Note 10 5G encontramos las siguientes dimensiones: 161.8 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En este apartado tenemos dos estilos distintos con empresas que se alejan en cuanto a resultados en sus dispositivos. Iniciemos con el Samsung A21s, que por sus materiales de construcción y una textura lisa brillante le da la capacidad de ser un imán de huellas digitales, además de poseer el lector de huellas en la parte posterior, que a modo personal considero una mala ubicación, pues ya no es lo común que vamos a encontrar en otros dispositivos. Por lo menos el Redmi Note 10 tiene ese sensor en el lateral derecho, aunque esto no está relacionado con su funcionamiento, pues lo hace adecuadamente, es fiable y muy rápido para cualquiera de los dos terminales. Por otro lado, tenemos que el Redmi tiene una parte posterior lisa con un acabado no tan brillante, que sumado a los materiales de construcción hacen que no se impregnen tan fácilmente las huellas, muy distinto a lo de su rival. Pasando a la parte frontal, tenemos que los dispositivos cuentan con un notch circular pero en diferente lugar, lo que le da al celular una superficie más limpia para disfrutar de contenido sin tanta intromisión. Además, es notorio que los marcos son más reducidos en el Note 10, pese a tener unas dimensiones muy similares. La sensación que me dejan estos dispositivos es muy similar, el peso es acorde en ambos con la diferencia de lo mencionado anteriormente, que las huellas se impregnan más fácilmente en el A21s, motivo principal por el cual en diseño gana el Redmi Note 10. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. El Redmi Note 10 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 700 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañados con la GPU Mali G76 MC4. Aquí tenemos dos equipos con procesadores diferentes, de empresas rivales. Por un lado, el Samsung, que lleva un procesador propio, Exynos, mientras el Redmi Note 10 lleva un MediaTek. Pero antes de hablar del desempeño, veamos la puntuación que se obtiene con la plataforma Antutu. Para el Samsung A21s es de 146.760 puntos, mientras que para el Redmi Note 10 se obtiene 242.815 puntos. Esto es traducido directamente en el rendimiento que obtenemos con aplicaciones de gran demanda gráfica como lo es el PUBG y el Asphalt 9, en donde el funcionamiento del A21s es completamente malo. Si bien puedes abrir estos juegos, no los podrás disfrutar tanto como desearías. La aparición de lag, ralentización y un calentamiento excesivo te van a dificultar poder tener varias partidas seguidas, cosa similar que ocurre con el Redmi Note 10, pero con la diferencia de que en este equipo el lag no es tan evidente. Sí hay problemas en caídas de fotograma por segundo, pero sí siento que la mejor experiencia es con este dispositivo, además de no calentarse tanto como lo hace su rival, motivos principales por los cuales en este apartado gana el Redmi Note 10.
En el Samsung A21s tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 10 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 54 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 10 horas aproximadamente. En este apartado tenemos las mismas capacidades de batería en ambos celulares con 5000 mAh y que de igual forma tiene una potencia de carga muy regular, tirando a pésimo, pues tenemos 15 watts en el A21s, mientras que el Redmi Note 10 18 watts. Que si bien es supuestamente carga rápida, los tiempos de carga no se alejan tanto a los de su rival, pues solo los diferencia más o menos 20 minutos, por lo cual sí o sí deberás pasar más de 2 horas conectado al tomacorriente. Pero en la autonomía, pese a tener la misma batería, vemos cómo se desempeña mejor el Redmi Note 10, dándonos más de 10 horas para disfrutar con el equipo a diferencia de las casi 8 horas de su rival, tiempo muy inferior que tal vez se relaciona con su pésimo procesador y la falta de optimización que tiene este. Por estas razones, en batería gana el Redmi Note 10. El Samsung A21s viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. El Redmi Note 10 5G viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 405 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. Los dos celulares cuentan con la misma tecnología LCD y el mismo tamaño de panel, con 6.5 pulgadas. Las diferencias principales radican en la resolución, que es muy baja en el A21s frente a la Full HD Plus que presenta el Redmi Note 10. En aspectos generales, el contenido multimedia se aprecia correctamente en ambos dispositivos, pero por esa resolución inferior, junto a la densidad de píxeles tan bajo, hace que los resultados de imagen en el dispositivo de Samsung caigan drásticamente en cuanto a definición y en calidad, a pesar de tener el panel LCD como su rival, cosas que en definitiva sí van a impactar en la experiencia del usuario, ya sea para ver series, videos musicales o incluso jugar videojuegos. Será una limitante que no vas a tener en el Redmi Note 10, que te da mejor definición y los bordes de los diferentes objetos o personas se notan más enfocados y con mejor calidad, motivos por los cuales en pantalla gana el equipo de Xiaomi. En el Samsung A21s tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 10 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 54 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 10 horas aproximadamente. En términos de calidad fotográfica sí tengo varias dudas, pues los resultados que obtengo con los dos dispositivos son muy buenos en condiciones óptimas de luz, los colores se interpretan adecuadamente, la nitidez es buena, les falta tal vez un poco de rango dinámico, pero nada de qué preocuparse. Una de las fallas que veo es que con el Samsung A21s en fotos cercanas, donde se requiere un recorte para desenfocar, no se hace adecuadamente, los bordes se tornan no tan claros y más bien están desenfocados, con un aspecto bastante artificial, problema que no encontré en el Redmi Note 10. Pasando a las fotos nocturnas, sí la calidad del A21s decae absolutamente, dando tomas demasiado oscuras, que sí mejoran teniendo el modo noche activo, pero no son los resultados que me gusta tener. Por otro lado, tenemos que el Redmi Note 10 también baja la calidad, pero no es tan abrumador como lo hace el Samsung, pues las tomas se aprecian detalles, captura buena cantidad de luz y no posee tanto grano, como tal vez sí lo tiene el A21s, motivos por los cuales en cámara gana el Redmi Note 10.
Para el Samsung A21s en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en dos versiones de 32 y 64 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 10 5G en RAM nos toparemos con una única versión de 4 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones distintas de 64 y 128 GB que pueden ser ampliadas con memorias SD. En este apartado tenemos que el A21s tiene dos versiones de RAM superiores, de 4 y 6 GB, frente a la única que tiene el Redmi Note 10, pero por otro lado, este último sí tiene mejor capacidad de almacenamiento con una versión superior de 128 GB, y como cada equipo gana en un aspecto, dejaré esto como un empate. El Samsung A21s no le gana al Redmi Note 10 en ningún aspecto. Por su parte, el Redmi Note 10 le gana ampliamente al Samsung A21s en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, dejando al Samsung A21s, que es un terminal más nuevo, totalmente por el piso, pues no le llega ni a los talones al Redmi Note 10, el absoluto ganador de este video. Espero te haya gustado este enfrentamiento. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.